Bueno, amigos y amigas, estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización, no se sorprendan, estaban esperando al Padre Octavio, pero vengo yo. Bueno, la idea es que podamos alternar y trabajar juntos la doctrina social de la Iglesia, ese componente importantísimo de nosotros como Iglesia, que forma parte de una de las caras de la moneda, del discipulado y de la Iglesia como tal. Somos doctrina de fe, pero también doctrina social. Y a nosotros nos han metido hasta por el tuétano la doctrina de la fe. Y poco nos han hablado de la doctrina social. Y por eso en la Escuela de Discipulado Misionero quisimos dejar un semestre para decirles, hombre, de eso también nos corresponde, esto también nos toca. Es una misma realidad la que nos tenemos que trabajar. Y ya el padre Octavio en el anterior video les hablaba un poco de dónde surge esa doctrina social de la Iglesia. Por eso hoy voy a enfatizar y nos vamos ya a trabajar directamente con los principios de la doctrina social de la Iglesia. El punto culmen de donde surge todo el contenido de la doctrina social de la Iglesia tiene que ver con la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo y su triple ministerio. Recuerden que hay un triple ministerio en Jesús, un Jesús sacerdote, un Jesús profeta, un Jesús rey, ¿no? Ese Jesús sacerdote que lo podemos encontrar por ahí en Hebreos 4, 14 y 16, que lo podemos encontrar en Juan 19, 23, que lo podemos encontrar en Apocalipsis 1, 13, documentos que pues por el tiempo no lo vamos a poder leer a través de estos videos, pero que les dejamos las citas bíblicas para que ustedes lo profundicen. Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey. De ahí, de ese triple ministerio, surge entonces todo el componente social que vamos a desarrollar nosotros hoy en la Iglesia. Ese Cristo sacerdote que tiene la misión del sacerdote, ¿cuál es? La misión del sacerdote es hablarle a Dios de los hombres, hablarle a Dios de los hombres. ¿Sabe quiénes son buenas sacerdotisas? Las mamás que están haciendo las arepas en la casa en las horas de la mañana y están diciendo, ay Dios mío, ayuda para que Davidcito gane el torneo en el que está, Señor. Ay Dios mío, tú eres tan bueno, ayuda para que mi esposo encuentre trabajo. ¿Qué están haciendo ahí? Le están hablando a Dios de los hombres. Esa es una función del sacerdote. Y Jesús la cumplía plenamente. La función del profeta. ¿Cuál es la misión y la función del profeta? La función del profeta y la misión del profeta es hablarle a los hombres de Dios. Es decirle a los hombres, ¿qué hubo? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? Esto no debe de ser así. El camino es por acá. Es hablarle a los hombres de Dios. Y la función del rey y el reinado que nos vino a enseñar Jesucristo, pues es un reinado del servicio. El tomar la palangana, el tomar la toalla, agacharse y lavar los pies de sus discípulos. En el reinado de Jesús, vamos a encontrar en Lucas 24, 19 una clara muestra de ese ministerio que se plenifica en Cristo Jesús. Y en el ministerio del reinado de Jesús como rey lo vamos a encontrar en Juan 6, 15, Juan 18, 37, 37, Mateo 21, 1 al 11 y indudablemente esa inscripción en la cruz, pues Jesús, rey de los judíos, Mateo 27, 37 al 42, que nos va a manifestar ese triple ministerio de Cristo. Triple ministerio de Cristo que yo, Pedro Ortiz, me uno a él a través del bautismo, me hago uno con él a través de meterme en el evangelio y entonces ahí viene la responsabilidad que tengo yo hoy. Recuerden que ustedes en el bautismo, cuando los fueron a bautizar, bueno, ustedes no, porque ustedes no se acuerdan, están tan viejos que ya ni se acuerdan de cuando los bautizaron. Pero en el bautismo, cuando nos bautizaron, nos consagraron sacerdotes, profetas y reyes. A mí me consagraron sacerdote, profeta y rey. ¿Qué es una consagración? Es darle un poder. Consagrarlo es apartarlo para. A mí me apartaron para ser sacerdote, profeta y rey a través del bautismo. Y entonces eso es lo que yo tengo que hacer lo mismo que hizo Jesús. Y ahí viene entonces el componente en el que diríamos, y bueno, ¿y qué hizo Jesús socialmente? Y pues la pregunta es realmente retadora, pero demasiado fácil de comprobar. Cuando Jesús inicia su ministerio,
nos va a contar qué es lo que él vino a hacer, ¿no? Cuando los políticos, cuando los gobernantes deciden iniciar su ejercicio, pues hablan de su plan de gobierno, y esto es lo que voy a hacer, y voy a comprar, y voy a quitar, y voy a poner, y voy a hacer. Hablan de lo que va a hacer. Jesús, antes de iniciar su ministerio público, quiso decirnos qué era lo que él venía a hacer. Y recuerden cuando Jesús llega del desierto, entra a la sinagoga y allí pronuncia su programa de gobierno. Veámoslo de esa manera un poco más social y más político. Cuando Jesús inició su ministerio público, ingresó a la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Esto fue lo que dijo Jesús que iba a hacer él en su ministerio público. Y yo, que fui consagrado sacerdote, profeta y rey por el bautismo, que me hago uno con él el bautismo, que me hago uno con él al leer el evangelio, pues tendría que asumir también esa realidad en mi vida discipular. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Nunca, no he leído aquí, el Señor me envió, vamos a ver si de pronto dice, el Señor me envió a vender empanadas. No, no dice aquí. El Señor me envió a pintar el templo. No, no dice aquí. El Señor me envió a vender boletas de la lechona. No, no dice eso. No dice eso, mira. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Me envió a evangelizar a los pobres, a darle ánimo a los pobres a través de su palabra. Y ese ejercicio lo hizo Jesús durante todo su tiempo ministerial. Y cuando se iba a ir, se lo dejó a los discípulos. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Se une con este inicio y con ese final. A anunciar la liberación a los cautivos. El pecado ha cautivado a mucha gente. La ambición ha cautivado a muchas personas. Los ha agarrado, los ha encarcelado. Pero también hay muchos que están encarcelados físicamente. Y dice que el Señor lo envió a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántas familias hoy están en una oscuridad total? ¿Y a quién le corresponde entonces darles luz? A mí y a ti. No lo diga a nadie. A mí y a ti. ¿Por qué? Porque eres un bautizado, y si eres un bautizado te unes con el ministerio de Cristo, y el ministerio de Cristo es sacerdote, profeta y rey, y su programa de gobierno es este: anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. Mire, todo un contenido social del ministerio de Jesús. Y el otro, con la otra misión con la que culmina este pasaje bíblico es hermosísimo: y proclamar un año de gracia del Señor. El Señor nos envió a evangelizar y a dar luz, a hacer luz en medio de la gente, a hacer levadura en medio de la masa. Nos enseñó y nos envió a que fuéramos sacerdotes, profetas y reyes en medio del mundo. No nos dijo aléjense del mundo. De hecho, por ahí hay una parábola muy bonita en la que los pastores le dijeron: ¿por qué no mandamos a cortar? En una de las parábolas un momento dice: ¿por qué no mandamos a cortar la hierba mala para que crezca solamente la buena? Y él dijo: no, déjenla. Nosotros que hemos caminado un poquitico más allá, que hemos estudiado un poquitico más sobre Dios, pues deberíamos de ser esa hierba buena, que en medio de la hierba mala tiene que lucir. Si somos hijos de la luz, alumbremos, y que se nos note esa alumbrada. De eso se trata la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia no es un documento grande ahí vacío. La doctrina social de la iglesia se hace vida en tu vida. Se hace vida en tu caminar. Y se hace vida si eres
de aquellos que anuncian la buena noticia, aquellos que anuncian la liberación de los cautivos, aquellos que dan luz a los ciegos, aquellos que dan libertad a los oprimidos, aquellos que anuncian un año de gracia, no de desgracia. Por ahí tenía una discusión muy interesante con estas personitas que en medio de todo este panorama mundial en el que estamos, anuncian un fin del mundo y anuncian un nuevo orden mundial y anuncian cismas y es un miedo. No, el Señor no me envió a anunciar eso, el Señor me envió a anunciar un año de gracia de Él. Que si aceptas a Jesús en tu corazón, Jesús va a venir a tu vida y te va a cambiar y te va a dar un año de gracia. Y para Jesús un año de gracia es una infinidad de tiempo. Lindo y hermoso el Señor. Entonces nosotros, cristianos, tenemos que hacernos uno con Cristo. Uno con Cristo. El compromiso misional que hicieron los primeros cristianos va a generar un compromiso a partir de un pacto. Y ahí entonces vamos a hablar de la alianza, de la nueva alianza que se hizo en la persona adorable de Cristo Jesús. Y en la alianza son tres elementos. Los dos que se comprometen y el compromiso que se hace. Los dos que se comprometen y el compromiso que se hace. En el caso de la alianza del pueblo de Israel, al pueblo de Israel, Dios y a lo que se comprometían. Es una cosa maravillosa. En este caso, los primeros cristianos se comprometen con Cristo y el compromiso es: tú me salvas, yo soy tu pueblo. Es un pacto, una alianza de fidelidad, Dice en Hechos 2:38, Pedro les contestó: arrepiéntase y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Y es que miremos un poco cómo se escribieron los evangelios. ¿Cuándo se escribieron los evangelios? ¿En qué realidad se escribieron los evangelios? Los evangelios se escribieron más o menos en los años 70, 80 después de Jesucristo. Ese es el tiempo en el que se escribieron los evangelios. 80 años después. Un momento crucial porque era el momento en el que los primeros discípulos estaban muriendo ya. Los primeros apóstoles estaban muriendo. Los testigos presenciales de los hechos estaban muriendo. Y entonces los evangelistas dicen: se están muriendo y no nos van a contar. Esto hay que dejarlo claro y concreto. El evangelio de Lucas dice: he querido hacer una compilación de todo lo que sucedió para ti, querido Teófilo. Los evangelios se escriben en esos años. Pero ¿qué realidad se estaba viviendo en esos años, en los años 70 y 80? Pues se estaba viviendo una realidad de guerra. Roma estaba invadiendo todos los territorios que habían en el mundo existente en ese momento. Y no llegaba diciendo: venga, es que quiero reinar con ustedes. No, lo que hacía Roma era llegar y arrasar. Y para arrasar tenía que llegar con un ejército fuerte, mostrando fuerza. Claro, en ese entonces lo que había en la realidad social era guerra. Imagínense, había guerra. ¿Qué tal nosotros con una guerra aquí de 50 años en Colombia, por ejemplo? En el tiempo en el que se escribieron los evangelios había guerra. Y lo primero que produce la guerra es desplazamiento. En ese entonces el desplazamiento era de la ciudad donde llegaba el ejército romano, se desplazaba la gente ¿a dónde? Al campo. Y si no, ¿qué me dice de los celotes que por ahí aparecen en los evangelios? Hombres y mujeres que decían irse al campo para pelear contra el imperio. Había desplazamiento. Usted se imagina nuestro país con 8 millones de desplazados, 7 millones de desplazados, sería terrible. ¿Qué había en ese entonces? Claro, la guerra lo primero que va a buscar es derrumbar la economía de las sociedades. Y claro, en medio del derrumbe, del desastre económico que sucedía cuando llegaba la guerra, pues se iban a dar deudas todas las que quieran. Habían deudas en todo momento y en todo lado. Si ustedes leen los evangelios, se van a encontrar esa realidad ahí palpable. Se van a encontrar de un enano que estaba subido en un árbol y que le prestaba a la gente, por encima de los intereses normales. Era un agiotista.
En ese tiempo a él lo conocían con una profesión que se llama los gota gota. No sé si ahora habrá esa vaina, pero eran los gota gotas de ese entonces. Mateo era un recaudador de impuestos y prestaba dinero. Y no prestaba dinero a los intereses, no, de intereses altísimos. Había guerra, había desplazamiento, había deudas, habían muchos hombres y mujeres que como no pagaban, tenían que pagar con la cárcel. Habían encarcelamientos, todos los que quieras. Habían hacinamiento en las cárceles. Esa era la realidad del pueblo de Israel. No les estoy hablando de la realidad del pueblo de hoy, de Colombia. No, estoy hablando de la realidad del pueblo de Israel. Del pueblo de Dios, del pueblo judío que caminaba en los años 70, 80. Una realidad donde las cárceles estaban atiborradas de hombres y mujeres que pagaban. Pero la deuda no, te meto a la cárcel y la deuda queda, no, la deuda tenía que pagarla a alguien. ¿Qué quedaba en la casa? La mujer. Y entonces la mujer, como tenía que pagar, lo único que podía ponerse a hacer era prostituirse. Había muchas prostitutas que tenían que prostituirse para poder pagar la deuda, que su hombre saliera de la cárcel y ella no quedara desprestigiada en la comunidad. Por esa razón es que la palabra de Dios dice que las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Porque la prostitución no era por ganas, era por una necesidad inmensa de que no tenían cómo darle de comer a sus hijos, de que no tenían cómo sacar a su hombre de la cárcel y tenían que prostituirse para sacar al hombre de la cárcel y volver a restablecer la familia. Habían viudas, habían deudas, había desplazamiento, había guerra, habían desaparecidos, habían encarcelados, habían indigentes, bueno, la palabra en ese entonces no era indigente, ¿no? La palabra en ese entonces era habitantes de calle. Personas en situación de calle, dicen los expertos hoy día. Personas en situación de calle. En ese entonces habían todos los que quieran. Lean los evangelios. Si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta de cómo habían habitantes en situación de calle que se paraban y le gritaban: Jesús, sálvame, dame lo que tienes. Miren a Pedro y a Pablo, Pedro y ¿quién era? A Pablo, que estaban en la cárcel y que salieron y habían hombres pidiendo ahí en el templo. ¿Qué había? Había una realidad de hombres y mujeres en la calle, familias destruidas. Ese era el panorama de los años 70 y 80. No estoy hablando del panorama de hoy. ¿Cómo responden los primeros cristianos? ¿Cómo responden a esa realidad? Escriben los evangelios. La respuesta a esa realidad es el evangelio. Si hoy yo encontrara un país lleno de guerra, un país lleno de hombres y mujeres desplazados, si yo no encontrara un país con cárceles atiborradas de hombres y mujeres, si yo encontrara un país lleno de habitantes de calle, de viudas, de prostitutas, un país completamente destrozado, ¿cuál sería la respuesta? El evangelio. Entonces el evangelio no se abstrae del mundo real, sino que el evangelio se mete en medio de ese mundo real. Y ahí es donde aparece entonces la doctrina social de la iglesia, porque entonces decimos cómo atendemos esa realidad. Esto es una cosa maravillosa. Recuérdense de los primeros cristianos que dijeron: mire, nosotros tenemos que evangelizar, pero hay viudas y hay niños que atender. Consigamos unos hombres probos, unos hombres muy justos que se dediquen a atender a las viudas y a los niños. ¿Qué estaban haciendo? Estaban metiéndose en medio de las realidades sociales. Estaban empezando a construir la doctrina social de la iglesia que hoy usted y yo desconocemos. Y que nos tocaría aprender más sobre ella. Porque no es, cuando hablamos de doctrina estamos hablando como de algo frío, algo seco, algo muerto. La doctrina es lo que piensa, lo que siente y lo que actúa la iglesia en la sociedad. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? Es lo que piensa, lo que siente y lo que actúa la iglesia en la sociedad. Eso es la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia no es un libro frío. No. La doctrina social de la iglesia es la acción de nosotros como iglesia en medio de la sociedad. Y la Arquidiócesis de Cali sí que tiene un buen campo de acción en ese sentido, y después lo podríamos mirar mejor. Entonces, resumiendo todo ese inicio del proceso,
de doctrina social de la iglesia, tendríamos que hablar de cómo la respuesta de los primeros evangelizadores a realidades sociales fue el evangelio. La respuesta de nosotros hoy, 20 siglos después, a las realidades de nuestra sociedad tendría que ser el evangelio. Pero un evangelio que tiene que salir a inculturarse, a introducirse en la cultura, a meterse en medio de las realidades. Y para eso necesitamos que nos ilustren. ¿Cómo me meto en medio de tantos lobos que hay allá afuera? Pues tengo que instruirme. Y por eso la iglesia entonces saca los documentos que me van a decir cómo trabajar la fe y la razón, fe y razón, cómo trabajar en medio del mundo laboral, ¿no? Cómo trabajar en medio de la ecología, esa última encíclica que nos regala el Papa Francisco de Laudato Si. Me enseña a mí cómo trabajar la realidad social, me enseña a trabajar cómo inmiscuirme en los temas de la bioética, en los temas de la política, que yo como cristiana tenga elementos eclesiales que me permitan atender las realidades humanas y mundanas, sin que pierda mi esencia. Es decir, los envío en medio de lobos. Y para que me envíe en medio de lobos, Él me instruye. Jesús me instruye a través de ¿qué? De la doctrina de la iglesia. De eso se trata la doctrina social de la iglesia. Es el caminar de la iglesia en medio de la sociedad. Aunque algunos digan, no, allá la iglesia y nosotros acá, nosotros decimos, si ustedes están acá, nosotros venimos y nos metemos acá. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia. El Estado lo tiene que hacer por justicia. Nosotros lo hacemos por caridad. Que eso no se les olvide. Cuando nosotros damos un plato de comida, cuando nosotros generamos todo nuestro esfuerzo para conseguir que hombres y mujeres vivan en paz, cuando nosotros generamos un proceso para acercar los bienes a los más necesitados, nosotros no lo estamos haciendo por justicia, nosotros lo hacemos por caridad, por caridad. El mejor ejemplo nos lo dio la Madre Teresa de Calcuta. Un periodista alguna vez le dijo que quería hacer un recorrido con ella por las diferentes obras. Ella le dijo que viniera. Pasaron de una obra a otra, en un momento determinado llegaron a un leprosorio. Cuando llegaron a ese leprosorio, la hermana se arrodilló ante un señor que tenía una herida en la pierna y empezó a limpiarla con agüita tibiecita, y empezó a limpiarla. Y cuenta el mismo periodista que empezó a limpiar la herida. Y hubo un momento místico de esta hermana, de la Madre Teresa, un momento místico en el que ella se arrodilla y besa la herida de lepra. Entonces el periodista le dice, hermana, ¿qué está haciendo? Yo no haría eso ni por $1.000.000. Y la hermana le dice, no, yo no tampoco lo haría por $1.000.000. Lo hago porque veo allí el rostro sufriente de Cristo. Hijo de madre, nosotros cuando hacemos caridad, cuando entregamos, cuando nos donamos, lo hacemos por amor a Cristo. El Estado lo hace por justicia. Nosotros lo hacemos por amor a Cristo. Entonces, yo laico, yo miembro de una iglesia, yo discípulo misionero de una iglesia, tengo que hacer caridad por justicia porque soy ciudadano y tengo que hacerlo por caridad porque soy cristiano. Y ahí me acuerdo de Pablo, ¿no? Él era ciudadano, pero también cristiano. Y alguna vez le tocó acá la cédula y decirle, en un momento que yo soy romano. Yo soy ciudadano, pero también soy cristiano. Y esa acción entonces mía en medio de la sociedad tiene que tener ese sello característico de los cristianos que es el amor, la caridad. Dejemos por ahora ahí una sola preguntita para este ejercicio. Y es preguntarnos, todos y cada uno de ustedes, si el evangelio es respuesta para la realidad social, ¿cuál sería mi respuesta para mi barrio? ¿Cuál sería tu respuesta para tu barrio? Vaya, mírelo, vaya, obsérvelo, vaya, huélalo, vaya, camínelo, vaya, estúdielo. Y pregúntese, ¿cuál es la respuesta mía como evangelizador
a esas realidades.